Mis padres exigen que ayude a pagar el trasplante de riñón de mi hermana, amenazando con cortar relaciones conmigo si no colaboro. Decidí entonces tomar todos sus exámenes a escondidas y llevarlos a un amigo médico para que los analice. Fue entonces cuando descubrí que... Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal Cuentos de Historia, no pierdas más tiempo. Suscríbete ahora para no perderte ningún vídeo nuevo aquí en el canal. Desde niño siempre me esforcé mucho. Pero cuando nació Marcia, las cosas cambiaron. Mis padres eran muy estrictos conmigo, exigiendo éxito en los estudios y no aceptaban errores. Pero con la llegada de Marcia, relajaron las reglas y empezaron a mimarla, mientras yo seguía cargando con muchas responsabilidades. Marcia se acostumbró tanto a esta protección que incluso intentaba involucrarse en mis cosas. Cuando yo estaba en la universidad y ella en el comienzo de la secundaria, siempre se metía en problemas y la escuela se quejaba. Si hubiera sido yo, mis padres habrían sido muy duros, pero con Marcia, solo daban regaños leves. No entendía esa diferencia de trato, siendo yo una persona dedicada y trabajadora. Marcia terminó en detención juvenil por robos relacionados con su grupo de amigos. Mi familia se culpó, diciendo que no pudo darle buenas oportunidades. Aunque me gradué de la universidad con honores, me acusaron de ser perezosa y sin éxito. Cuando conseguí un trabajo en el banco con un buen salario, mi familia dejó de trabajar y adivina, comencé a sostenerlos financieramente. Esperaba que esto me ganara su aprobación. Mientras tanto, Marcia trataba de ocultar su adicción al alcohol, siempre metiéndose en problemas y por poco logró graduarse de la secundaria. A pesar de mis esfuerzos por ser una buena hermana y guiarla por el buen camino, frecuentemente discutíamos sobre que dejara de beber. Sin embargo, mi familia me culpaba por presionar a Marcia, en lugar de valorar mis intentos de ayudar. Marcia me pedía dinero sin que nuestra familia lo supiera. Normalmente se lo habría dado, pero la cantidad pedida era demasiado grande para confiar en ella. Así que se lo conté a nuestra familia. Ese día, mientras conversábamos en casa, expresé mi enojo a nuestros padres por mimar tanto a Marcia, diciendo que su estado actual era culpa de su indulgencia. Insistieron en que Marcia mejoraría con el tiempo y que no tenía problemas tan graves. Mientras discutíamos, Marcia dijo que necesitaba el dinero para gastos hospitalarios. Nos quedamos todos sorprendidos y preocupados por ella. Marcia dijo que quería dejar de beber y necesitaba un trasplante de riñón. Inicialmente no le creí porque era Marcia, que nunca hacía lo correcto y siempre mentía. Sin embargo, al ver los informes médicos en su mano, me sentí profundamente triste. A pesar de todos los conflictos, ella seguía siendo mi hermana, y estaba determinada a apoyarla en su tratamiento. Sin informar a mi familia, fui a un hospital privado, pensando que podría encontrar un buen médico y conseguir un descuento. Mostré al médico los informes de mi hermana. Sin embargo, me informó que Marcia estaba saludable y me sentí decepcionada. Me imaginaba cualquier cosa de Marcia, pero no que mentiría sobre algo así. Cuando volví a casa, conté lo que mi amigo médico me había dicho, y Marcia me acusó de difamación, diciendo que estaba al borde de la muerte e insistiendo en que yo debía darle el dinero. A pesar de intentar explicar que probablemente se metería en problemas de nuevo al tomar el dinero, mis padres no me creyeron. No podía entender qué más necesitaba hacer para probar que Marcia estaba mintiendo. Mis padres estaban firmes en la decisión de que yo debería proporcionar el dinero para el trasplante o salir de casa, porque, según ellos, yo estaba dañando a la familia al inventar mentiras por mi envidia hacia Marcia. Mencionaron tener ahorros en el banco y afirmaron que podrían arreglárselas sin mí. Me enfurecí, dándome cuenta de que solo me veían como una fuente de ingresos. Tomé mis cosas y dejé la casa. Siempre me dijeron que nos amaban por igual, pero incluso con pruebas concretas en mano, eligieron creer en Marcia, no en mí. Yo era la hija que los sostenía financieramente y Marcia era quien los explotaba. Estuve fuera de casa por algunos meses, yendo del hotel al trabajo y viceversa. Un amigo del área financiera me informó que mi familia había hipotecado la casa. Una vez que Marcia consiguiera el dinero verían la realidad, pero sería demasiado tarde. Entonces mi amigo médico, al que había llevado los exámenes de Marcia, me llamó y reveló que Marcia estaba embarazada.
Al principio no entendí, pero mi amigo explicó que al revisar los informes médicos de Marcia, esperando que mi ayuda hiciera diferencia, descubrió que unos meses atrás ella había hecho un examen de embarazo en el hospital, lo cual estaba evidente en los registros médicos. Fue entonces cuando entendí que Marcia había armado este plan para comenzar una nueva vida con su novio y el bebé. Reflexionando sobre estos asuntos en mi cuarto de hotel, mi madre llamó pidiéndome que volviera a casa. Su voz estaba llorosa y querían hablar. Por un momento temí que algo hubiera pasado con Marcia o con alguien más, así que corrí a casa. Mi madre pidió disculpas, llorando por haber perdido la confianza en mí, y mi padre expresó su tristeza en silencio. A pesar de mis conflictos internos, fue algo reconfortante ver que mi familia comenzaba a entender y a escucharme. Sin embargo, diría que el principal problema era que Marcia no estaba en casa. Pregunté qué había pasado y explicaron que habían hipotecado la casa, dándole el dinero acumulado a Marcia para el tratamiento. Sin embargo, cuando fueron al hospital para una consulta, descubrieron que no había registros de Marcia, lo que significa que tomó el dinero y desapareció. Ahora estaban a punto de perder la casa, ya que estaban con dificultades financieras. Mi madre pidió disculpas llorando y mi padre pidió disculpas por no escucharme. Ahora, estaban pidiendo mi ayuda. Antes de ayudarlos, hablé con ellos para asegurarme de que no me ignorarían de nuevo. Al mismo tiempo hice lo mejor que pude para salvar la casa de la ejecución hipotecaria, incluso si mi situación financiera no era la mejor. Mientras lidiábamos con estos problemas, no tuvimos noticias de Marcia. No le conté a mis padres sobre su embarazo, porque no quería añadir más decepción a su complicada situación. Dado que Marcia quería vivir por su cuenta, no sentí la necesidad de perseguirla, reprenderla o ponerla en el camino correcto. La vida enseña suficientes lecciones y sin Marcia por aquí, encontré una oportunidad de acercarme más a mi familia. Ya ha pasado un año desde que mi hermana Marcia se fue, y durante este tiempo, mi familia me ha tratado mejor. Sí, estoy feliz de que Marcia se haya ido, pero también la extraño. Aquellos que me etiquetaban como una mala hermana por no manejar las acciones de Marcia nunca dijeron una palabra, porque su intención era solo hablar. Mi madre prepara mis comidas favoritas y mi padre se involucra en conversaciones profundas conmigo. ¿Por qué se considera malo querer que mi familia me ame y me trate bien? No tengo la culpa de la situación actual de Marcia. Su dependencia del alcohol y el hecho de ser mimada la llevaron a este punto. He estado trabajando horas extras constantemente solo para pagar la hipoteca de la casa. Volvía tarde del trabajo y salía temprano por la mañana. Solicité préstamos. Mi situación financiera no era buena para un trabajador promedio, así que estaba en una situación difícil. El banco estaba presionando por los pagos, pero no quería sobrecargar a mi familia con esta información, ya que ya tenían suficientes problemas por Marcia. Entonces, un día, después de terminar el trabajo más temprano, regresé a casa. Hacía tiempo que no veía bien el rostro de mis padres. Una noche después del trabajo durante la cena en casa, mi madre comenzó a hablar de Marcia y mi padre se enfadó mucho, diciendo que nadie debería contactarla. Cuando mi madre mencionó el tema, dijo que yo era una mala hija, el ambiente en la mesa se tensó. Dije que si nuestra familia no hubiera mimado tanto a Marcia, nada de esto habría sucedido. Mi madre comenzó a llorar y se fue de la mesa. Mi padre me miró y admitió que tenía razón, pareciendo triste. Entonces le dije a mi padre que yo también podría desgastarme trabajando sin parar todos los días solo para salvar la casa. En lugar de agradecerme, mi madre decía que yo era una mala hermana. Era tan injusto. Si soy yo la mala persona, entonces ¿por qué Marcia no regresa? Fui a mi habitación, confiada de que mi madre había escuchado lo que dije. No tenía más nada que decir, y ellos deberían sentirse un poco culpables. Sentía que la distancia entre mi madre y yo estaba aumentando, y casi no hablábamos cuando yo estaba en casa. Una noche mi madre vino a mi habitación y se disculpó, reconociendo el esfuerzo que hacía para salvar la casa. Dijo que se había dado cuenta de que estaba trabajando duro por nuestro hogar y me agradeció. ¿Eso es todo? Solo me esforcé por la casa. Intenté hacerlos felices toda mi vida con el dinero que ganaba. No tenía más palabras y la distancia entre mi madre y yo estaba aumentando. Había dejado de hablar con mi madre cuando estaba en casa. De repente mi madre expresó el deseo de contactar a Marcia, queriendo que ella regresara.
Es normal que una madre sienta eso, pero yo no quería que Marcia regresara, porque sabía que incluso si volvía, seguiría siendo la misma. Le dije a mi madre que no lo hiciera y que mi padre aún no había perdonado a Marcia. Advertí que mi padre también podría enojarse con ella. La preocupación de mi madre todavía era Marcia, pero mi preocupación era mayor. El banco envió un aviso de que, si no pagábamos en un mes, tendríamos que dejar la casa. Todavía estaba esperando la aprobación del préstamo y había pedido dinero prestado a muchos amigos. Si el préstamo era aprobado, podríamos evitar ser desalojados. Al salir de mi habitación, fui a la cocina y encontré a mi padre sentado en la sala. Le pregunté por qué no podía dormir, y él dijo que simplemente no podía. Entonces compartí el aviso del banco con él y le aseguré que el préstamo sería aprobado en 1 o 2 semanas. Mi padre y yo pasamos toda la noche discutiendo finanzas y posibles soluciones, con la esperanza de resolver el problema antes de ser desalojados. 3 semanas después, el banco aprobó un préstamo con intereses bajos y, con el dinero que había tomado prestado de mis amigos, logré pagar la hipoteca. La casa era nuestra de nuevo, pero ahora estábamos en una situación financiera muy mala, porque una gran parte de mis ingresos iría al préstamo y a las deudas. La noche que pagamos la hipoteca, tuve un desacuerdo con mi madre. Sugirió que ahora que recuperamos la casa, podríamos llamar a Marcia. Estaba a punto de perder la paciencia. Inmediatamente le dije a mi padre que si no transfería la casa a mi nombre, me iría y nunca volvería. Mi madre me acusó de ser egoísta, pero no me importó. Necesitaba protegerme. Cuando Marcia regresara, podrían ignorarme de nuevo o incluso expulsarme de casa. Mi padre dijo que haría lo que pedí y también estaba molesto con mi madre sobre el tema de Marcia. Al día siguiente nos ocupamos de la transferencia y la casa pasó a mi nombre. Mi padre confió en mí, y finalmente me sentí valorada. Siempre quise esto en mi vida, que mis acciones fueran reconocidas, y finalmente lo logré. Mi padre y yo nos separamos, y yo fui al trabajo. Cuando volví del trabajo, mi madre me estaba esperando en la sala. Me dijo que confiaba en mí, y que yo podría encargarme de todo, pero también mencionó que Marcia no era como yo y que tenía tendencia a cometer errores. Por eso, ella siempre se preocupaba tanto por ella. Era como si estuviera justificando el comportamiento de Marcia, causado por ella misma. Le dije a mi madre que consideraría llamar a Marcia. Mi madre dejó la decisión en mis manos, y ahora estaba dividido entre llamar a Marcia o no. Después de un tiempo, con miedo, decidí hacer una llamada. Todos podrían recordarme como la mala hermana de alguna manera, pero si llamaba, estaría cumpliendo con mi deber como hermana. Y si Marcia no respondía, ¿sabes qué? Ella seguiría siendo la mala hermana. Así que llamé y por un tiempo no hubo respuesta, solo timbres y más timbres. No esperaba que ella respondiera de todos modos y, justo cuando iba a colgar, Marcia contestó y del otro lado del teléfono había gritos y sonidos de un bebé llorando. Le dije a Marcia que nuestra madre quería que ella volviera a casa, y Marcia, llorando, expresó su deseo de regresar y pidió disculpas por todo. Cuando pregunté qué estaba pasando en su casa, no respondió y simplemente colgó. Creo que no pudo arreglar las cosas y ahora, con un bebé, estaba un poco perdida, tal vez incluso arrepentida. Entonces fui a mi madre y le conté que había llamado a Marcia, y que ella quería volver, expresando arrepentimiento por todo. Mi madre empezó a llorar y dijo que hablaría con mi padre. Mi padre se enojó con nosotras por haber contactado a Marcia y tuvimos algunos días de discusiones. Sin embargo, mi padre dijo que si Marcia volvía a casa y pedía disculpas, él la perdonaría. Mi madre y yo esperábamos a Marcia. Pasé noches en la sala esperando por el timbre, anticipando su regreso. Aunque sabía lo que iba a pasar, no podía evitar la ansiedad y el estrés. Eventualmente lo que estaba esperando realmente sucedió. Marcia entró por la puerta a medianoche, empapada por la lluvia. Además me enfrenté a lo que más temía. Marcia estaba con un bebé, lo había traído a casa. Los llantos del bebé que oí por teléfono se hicieron realidad aquí. Me consolé pensando que pertenecía a otra persona, pero cuando Marcia se quedó en la puerta mirándome, nuestro silencio fue roto por la voz de mi padre. Rápidamente recomponiéndome, conduje a Marcia adentro. Los tres entramos en la sala de estar y yo encendí la chimenea, para que el bebé se calentara y no se enfermara.
Le pedí a Marcia que se quitara la chaqueta mojada y las marcas que vi en Marcia eran la prueba visible de los llantos que oí. Cuando mi padre vio las marcas en Marcia, se enojó mucho y comenzó a gritar y hacer preguntas. Marcia no pudo contener las lágrimas y se quedó sin palabras. Inmediatamente intervine, diciéndole a mi padre que Marcia no estaba en condiciones de responder esas preguntas ahora y, como él podía ver, estaba en una condición terrible y necesitaba al menos algo de tiempo para descansar. Llevé a Marcia a su habitación y fue una noche larga y agotadora para todos nosotros. Esperaba que de alguna manera, todo mejorara. Después de que Marcia volviera a casa, estábamos preparando el desayuno cuando mis padres sugirieron que no confrontáramos a Marcia hasta después del café. Insistieron en tener una conversación tranquila en la sala de estar, una vez que el desayuno terminara. Marcia pronto se unió a nosotros en la cocina y comenzó a tomar café. Durante el café conversamos como si todo estuviera normal, como si los días difíciles nunca hubieran ocurrido. Aunque Marcia estaba inicialmente callada, gradualmente mostró un poco de su alegría de siempre durante la comida. Después de terminar el desayuno e irnos a la sala, Marcia rompió el silencio con una expresión de arrepentimiento pidiendo disculpas. La animé a contarnos todo, enfatizando que si no lo hacía, su familia podría tener dificultades para apoyarla. Mi padre contuvo su ira y mi madre incluso intentó esconder sus lágrimas. Marcia reveló que se quedó embarazada y decidió no deshacerse del bebé, después de que su novio Carlos la convenciera y planearan huir juntos, engañándonos en el proceso. Inicialmente las cosas parecían ir bien después de que huyeron, pero con el tiempo, Carlos quedó desempleado y se volvió alcohólico debido a problemas financieros. Marcia, sin elección, tuvo que encargarse del cuidado del bebé y de la casa, pero el comportamiento de Carlos solo empeoró y comenzó a abusar de ella. En un momento de ira, no pude contenerme y le pregunté a Marcia por qué nunca me escuchó, especialmente sobre la decisión de tener un bebé. Marcia en un principio alegó que no sabía del embarazo, pero luego me acusó preguntándome por qué nunca dije nada cuando sabía que estaba embarazada. Me quedé en silencio y mi madre, aparentemente preparada desde el día anterior, retomó culpándome y reprendiéndome por absolutamente todo. Mi padre, tomando mi lado, tomó mi mano y me defendió. Incapaz de soportar la situación, salí de casa ese día y decidí reflexionar sobre todo en el hotel donde me alojé antes. Después de estar en el hotel, mi padre me pidió que volviera a casa para evitar que nuestra familia se desmoronara completamente. Cuando llegué nos sentamos a cenar. Mi madre y Marcia parecían estar divirtiéndose como si nosotros no estuviéramos allí, intentando hacerme sentir mal. No pude soportar más su egoísmo, así que empecé una discusión en la mesa. Me enojé con mi madre por consentir a Marcia y aunque intentaba detenerme, me irrité con Marcia por cometer un error y luego culparme. Sí, sabía de su embarazo, pero no era mi problema que ella pareciera demasiado tonta para entenderlo, ya que tenía mis propios problemas que manejar. Cuando Marcia intentó ir a su habitación, la detuve. Ella pidió disculpas y solo quería culpar a alguien por los problemas en su vida, y, ya que no podía culpar a mi madre, me convertí en el blanco por mi único error. Mi madre expresó silenciosamente su tristeza y se disculpó, y yo no tenía palabras para ella. Antes de ir a mi habitación, dije que no las perdonaría, pero intentaría comportarme mejor y deberían recordar que la casa estaba a mi nombre, así que si a alguien no le gustaba, estaba libre de irse. Marcia se quedó impactada, mientras mi padre intentaba apoyarme contando cómo se obtuvo el dinero y cómo había ayudado. Marcia comenzó a llorar al oír esto. Chicos, estaba cansada de las lágrimas de Marcia, así que me giré hacia ella y le dije que si estaba tan molesta, ella misma podría ayudar con los pagos, después de todo, necesitaba devolver el dinero robado de cualquier manera. Las cosas no volverían a la normalidad, solo porque ella volvió. Siento pena por Marcia, pasó por cosas terribles, pero necesita asumir la responsabilidad de sus acciones. Después de eso fui a mi habitación. No pude dormir de ninguna manera, por la ira y pensando en lo que había pasado. En su opinión, ¿estoy equivocada? Mi madre me critica constantemente y siempre apoya a Marcia. Creo que fue demasiado mimada. Si hubiera sido criada de manera diferente, hoy no estaríamos enfrentando estos problemas con ella. Unos días pasaron y hubo mucho estrés aquí en casa, e incluso nuestro único día tranquilo no fue muy pacífico. Además, cuando estaba en el trabajo, Carlos apareció en la puerta,
asustando a mi madre y a Marcia, y mi padre había ido al hospital para una consulta una hora antes. Salí rápidamente del trabajo y corrí a casa. Encontré a Carlos insultando a Marcia frente a mi casa, y le grité amenazando con herirlo si no se iba, especialmente porque estaba cometiendo una invasión. Estas palabras parecieron asustar a Carlos, quien se quedó quieto y luego huyó al oír las sirenas de la policía. Después de calmar a mi madre y a Marcia, informé el incidente a la policía. Así, si Carlos intentaba algo de nuevo, iría a prisión. Mi padre debió ser avisado por alguno de los vecinos y corrió a casa. Por la noche Marcia vino a mi habitación y me mostró su teléfono. Carlos estaba enviando mensajes locos y llamando sin parar. Le dije a Marcia que conseguiríamos un nuevo número y si Carlos nos abordaba, la policía lo arrestaría. Marcia se sintió un poco aliviada y volvió a su habitación para cuidar de Davi, su hijo. Todo este estrés no era bueno para ella, que era madre. A mitad de la noche me desperté por el sonido de vidrio rompiéndose. Carlos había arrojado una piedra a la ventana e intentó entrar en la casa. Mi padre y yo bajamos y llamé inmediatamente a la policía. Y sabes, mi padre estaba con una escopeta en las manos, advirtiendo a Carlos de que moriría si entraba. Cuando la policía finalmente llegó, Carlos logró huir. Después de esa noche, Marcia empezó a tratarnos con desconfianza. Nos dijo que sería mejor para todos si se fuera con Carlos, para no molestar más a la familia. A pesar de intentar detenerla, ella se fue de casa. No podía entender, después de todo el esfuerzo que hicimos, cómo fue tan fácil para ella irse. En lugar de intentar superar las cosas juntos, como una familia, eligió complicar la vida del bebé y simplemente irse. Mi madre volvió a estar triste de nuevo, mi padre ni hablar, y yo me quedé extremadamente enojada con toda la situación. Ayer, justo después de que Marcia se fuera, la llamé. Contestó después de un rato, pero había gritos y el bebé llorando de fondo. Me di cuenta de que había vuelto a la misma situación. Cuando advertí que si esto continuaba, Davi también podría enfrentar violencia, ella defendió a Carlos y colgó. No volví a llamar, pero sabía dónde vivía porque nos lo había dicho. Realmente necesitaba arreglar las cosas con mi hermana, así que me subí a mi carro, llamé a la policía y proporcioné su dirección, mencionando abuso infantil y violencia doméstica. Cuando llegué, la policía ya estaba allí, y habían arrestado a Carlos. Marcia estaba llorando con Davi en sus brazos. Con todo lo que Carlos había hecho a Marcia y a nosotros, enfrentaría cargos graves. Entonces convencí a Marcia de presentar una denuncia, y nos deshicimos de Carlos de esa manera. Aunque Marcia volvió a casa hoy, solo estaba llorando. Mis padres estaban impactados, y expliqué que Carlos había abusado de Marcia nuevamente, pero esta vez la policía lo capturó en el acto y él iría a prisión. Mi madre cuidaba de Marcia y mi padre estaba furioso por lo sucedido. Yo también estaba molesta. Le dije a Marcia que no volviera, pero nunca me escuchó. Mi madre, por otro lado, seguía mimando a Marcia, así que le dije a mi madre que si seguía así, encontraría a su hija muerta. Luego fui a mi habitación. Admito que dije palabras duras, pero a veces ciertas cosas necesitan ser dichas, de lo contrario, puede ser demasiado tarde. No podían imaginar cómo me preocupé al ver a Marcia en ese estado. 2 años han pasado, sí, 2 años después, y Marcia se estaba recuperando lentamente, comenzando a recomponerse. Nuestra familia se volvió más unida y Marcia decidió prepararse para entrar a la universidad. Quería enfocarse en su educación, construir una buena carrera y proporcionar una buena vida para Davi. Estudiábamos juntas cuando yo llegaba del trabajo, a veces saliendo y pasando tiempo juntas como hermanas. En esos momentos todos sentían que las cosas estaban mejorando. Sin embargo, todavía vivo con el impacto de aquella noche y, si hubiera llegado tarde, Carlos podría haber matado a Marcia. Para asegurarnos de que Davi no sufriera efectos psicológicos, hicimos que fuera acompañado por un psicólogo infantil. Marcia también comenzó terapia psicológica, mientras se dedicaba a sus estudios. Al final de 2 años, Marcia estaba estudiando enfermería en la universidad. Descubrimos su fuerte interés por la salud, y ella cuidaba del bienestar de todos en casa. Ya Davi comenzó la preescolar, demostrando ser un niño inteligente y encantador. Durante los exámenes de salud de mi padre, se encontró un tumor en su hígado y tuvimos que visitar el hospital frecuentemente para el tratamiento. A mi madre le gusta estar en casa y participar en conversaciones.
Si algo le sucediera a mi familia un día, consideraría dejar la casa a Marcia. Ella se ha desarrollado para ser una persona bastante inteligente, entonces es mi deber como hermana ayudarla a ser una buena madre. Como familia, pasamos tiempo jugando juegos por la noche. También recibí una promoción en el trabajo y, después de alcanzar un buen éxito y tiempos desafiantes, fui promovida a gerente, ya que el gerente anterior del banco donde trabajaba estaba siendo transferido a otro lugar. Mi padre estaba orgulloso de mí, y eso fue el regalo más hermoso que recibí en la vida. En los últimos meses, he estado en una relación con Roberto. Roberto trabaja en la clínica psicológica de Marcia y estamos considerando casarnos. La sentencia de Carlos fue extendida por causar problemas en la prisión, lo cual nos tranquiliza. Los abogados también dicen que no saldrá fácilmente de la prisión esta vez. Marcia estuvo un poco reacia a acercarse a los hombres y, a pesar del tratamiento y de recuperarse, algún trauma tuvo un impacto significativo en ella. Ahora nos gustaría saber qué piensas. ¿Estás de acuerdo en que la casa debería ser transferida a Marcia después de las confusiones que causó, considerando solo su arrepentimiento? ¿Marcia merece verdaderamente una nueva oportunidad? Ponte en el lugar de la hermana de Marcia e imagina haber vivido las mismas experiencias. ¿Tomarías la misma decisión? Comparte tu punto de vista en los comentarios. ¿Te gustó el vídeo? No olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún vídeo. Nos vemos pronto.